Hola, buenas tardes. Aquí en Ginebra es el fin de la tarde, en un récord de calor en Europa, y estamos en el Palacio del Alto Comisionado de Naciones Unidas de la ONU en Ginebra, donde en una de las salas ha tenido lugar la comparecencia del Estado chileno al organismo de control que deriva de la Convención Internacional contra la Tortura. Es interesante conocer un poco cómo fue el mecanismo que se ha desarrollado en estos 2 días para poder presentar a nuestro invitado Hernán Silva Nariz, que es un abogado del Observatorio Ciudadano en Chile, que ha venido a participar en esta reunión aquí en Ginebra. La primera mitad del día fue ayer. El Estado defendió un informe que tenía que presentar cada 4 años, que lo han presentado hacía 9 años que no venían, para ver que hay un respeto de la Convención Internacional contra la Tortura. Les dejan pasar la noche y para que consulte con la capital, porque les hicieron bastantes preguntas a la delegación, y hoy vinieron las respuestas. Esto es un poco en una síntesis brutal. Yo quisiera empezar con una pregunta más bien general. ¿Hay realmente problemas con la definición de tortura que tiene la Convención Internacional y que tiene la ley en Chile? ¿Hay una definición de tortura que tiene la ONU que es más abarcadora, más profunda, más detallada que la que existe en Chile? ¿Hay una contradicción entre lo que dice la ONU y lo que dice Chile? A ver, la voz del abogado. Bueno, buenas tardes. La verdad es que Chile siempre ha estado en deuda en materia de tortura, producto de que durante la dictadura cívico-militar la tortura fue una práctica periódica desarrollada por los aparatos de inteligencia de la policía. Luego de la llegada de la pseudo-democracia, ha existido una regulación penal del delito de vejación injusta en contra de particular o premios ilegítimos. Y Chile siempre ha estado al debe en esa materia. Es recién el año 2016 en que se revisa este concepto y se hace una reforma al Código Penal, en particular al artículo 150A, y se reconoce el delito de tortura, vejación injusta contra particular y premios ilegítimos, que es un tipo penal más cercano al establecido en la Convención de la Tortura. Entonces, como siempre, Chile en materia de derechos humanos ha ido llegando tarde a todos estos temas. Ok, o sea que hay un déficit por parte del Estado chileno y que la definición de tortura en la Convención es mucho más profunda de lo que dice la ley en Chile. O sea, Chile ha ido avanzando hacia un concepto más acorde a los estándares internacionales en los últimos 2 o 3 años. Bien. Ha habido una afirmación taxativa hoy aquí de que no se aplica al pueblo mapuche la ley antiterrorista. ¿Eso es cierto? No, esa es una de las... La delegación chilena hizo muchas afirmaciones que carecen de veracidad, y creo que una de las más grotescas es esa. Okay. Dado que es un hecho evidente que hay una aplicación selectiva de esta ley de excepción, que es un legado de la dictadura, en contra de personas mapuches que participan en procesos reivindicativos de sus derechos y sus tierras. Entonces, que el Estado diga de esa forma tan liviana que no hay una aplicación al pueblo mapuche es derechamente mentira. Hay causas judiciales seguidas. De hecho, hace 2 meses hubo una condena de 3 personas mapuche por delitos terroristas, 2 de los cuales fueron condenados a presidio perpetuo, y cuyo testimonio cuya condena se funda en un testimonio obtenido bajo tortura. Por eso tiene relevancia, y es un caso que hemos presentado constantemente frente a la Comisión, que es el caso de José Miguel Peralino. Entonces, da rabia como sociedad civil presenciar que la delegación de nuestro país entregue información falsa, porque nosotros lo que esperamos de nuestras autoridades es que cuando son sometidos a un examen frente al sistema de Naciones Unidas tengan la hidalguía suficiente de reconocer que el Estado no ha cumplido, y que se comprometa, que lo vea más bien como una oportunidad para poder avanzar en mejorar estos aspectos tan relevantes de la sociedad que no han sido respondidos hasta el día de hoy. Otro tema que quería tocar es sobre el uso de la fuerza contra la protesta social. Se ha difundido un poco la idea de como que el Estado chileno tiene una capacidad de retención
y que no aplica un uso excesivo de la fuerza contra la protesta social, ya no sobre el tema mapuche, sino, por ejemplo, las manifestaciones, etcétera, etcétera. ¿Podés, No, eso también es muy... En Chile existe una maquinaria represiva consagrada desde mediados del siglo XX. La policía de carabineros, a través de un grupo especial que se llama Fuerzas Especiales, siempre ha sido un contingente represivo frente a la protesta social. Y los métodos de disuasión son más bien métodos derechamente represivos. De hecho, hay una gran cantidad de denuncias de fuerza excesiva de parte de funcionarios policiales, hay una gran cantidad de denuncias por tortura, y en el contexto de las comunidades mapuches se desarrollan adelante operativos policiales en los cuales se ejerce fuerza de manera desmedida en contra de mujeres, niños, hombres, adultos mayores, sin tener ningún grado de consideración. Eso es el legado de que en Chile tenemos una policía no cívica, tenemos una policía militar, que es la policía de carabineros, que fue parte de la dictadura, que fue parte de los que gobernaron nuestro país durante los años más oscuros de nuestra historia. Bien. El otro tema es que la Convención contra la Tortura tiene un apéndice que es el Mecanismo Nacional de Prevención que tiene que crear el propio Estado para poder facilitar visitas sorpresivas a las cárceles, etcétera, etcétera. Da la impresión de que hay una promesa por parte del Estado chileno de poner en marcha ese mecanismo, pero en la Constitución, en los miembros y en la base legal, etcétera, etcétera, no se concreta. Se encuentra entrampado. Exactamente, quería que lo explicaras eso. Existe ese encuentro entrampado, de hecho está en tramitación en el Congreso, la aplicación de este mecanismo, que es una herramienta imprescindible para un Estado de Derecho, porque es una herramienta, un contrapeso de la ciudadanía o de la Contraloría Social frente a los agentes del Estado que tienen el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, desde esa perspectiva es imprescindible avanzar en la materialización de este mecanismo, pero desgraciadamente, porque la clase política chilena tiene una mala comprensión de estos temas, ellos han retardado la tramitación legislativa, lo que permite que los ciudadanos sigamos vulnerables al ejercicio de la fuerza desmedida por parte de los agentes policiales y estatales. Bien, dos preguntitas más, porque sé que tenés que tomarte un avión muy pronto. Han dicho hoy, el Estado ha dicho hoy que la ley de amnistía no se aplica desde 1999 en adelante. Si esa ley finalmente no se aplica, ¿por qué no es abrogada como le pide la ONU a todos los países? Y en este momento Chile creo que es prácticamente el último país que le queda una ley de amnistía de este tipo. ¿Podés hacer un comentario sobre este tema? Porque la clase política chilena está muy vinculada con la dictadura y hay bastiones conservadores dentro del Congreso que no tienen la voluntad política para poder tratar estos temas. Bien, la última. Hay un tema que no ha sido tocado acá y me parece que vale la pena que digas algo. Habría, creo, por la información que existe, un proceso de privatización de cárceles en Chile. ¿Es inquietante eso? ¿Hay un control del Estado cuando se dan organismos, se crean organismos como penitenciarías que van a ser controladas por empresas privadas? Bueno, el modelo es un modelo de cárceles concesionadas. ¿Qué significa esto? Que el funcionamiento logístico de la cárcel se entrega a particulares, pero la vigilancia de esto sigue perteneciendo a un ente estatal que es Gendarmería. Entonces no, hay una garantía de que la policía interna dentro de la cárcel sigue siendo la fuerza de Gendarmería. Bien, Hernán, te agradecemos mucho esta presencia y espero que, no sé si querés decir algo más, pero yo traté de ser resumido por el tiempo que hay. Muchas gracias por la oportunidad. Una excelente instancia estar acá, poder ver cómo el Estado enfrenta a los organismos internacionales, y eso genera una gran desilusión porque ver que los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de representarnos derechamente mienten es algo que nos preocupa. Bien, pero bueno, ahora vos estuviste acá, ha habido otros miembros de organizaciones no gubernamentales y van a poder seguir trabajando en Chile para que esto ocurra menos la próxima vez. En eso estamos. Muchas gracias. Ha sido Hernán Silva Neris que nos ha dado el testimonio acá en Ginebra en directo al fin de la comparecencia de Chile ante el Comité contra la Tortura. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.